Aleluya. Vamos a empezar leyendo unos versículos de Santiago, capítulo 5, algo que hemos leído muchas veces, o sabemos, o debemos de saber. Igual para algunos es la primera vez que lo vais a leer. Versículo 7. Dice en la versión Reina Valera de 1960, digo versión Reina Valera de 1960 porque hay 80.000 versiones que corren por ahí, que yo creo personalmente que no deberían de haber tantas versiones, sinceramente. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Así que Santiago, que es el hermano de Jesús, hijo de José y de María, hermano carnal de Jesús, hijo de José y de María, no era el apóstol Santiago ni el mayor ni el menor. Se cree que esta epístola, bueno, esa es otra historia, ¿no? Sí. Pero es interesante saber quiénes las escribieron para entenderlo. Dice, nos dice eso. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Así que hay un consejo de Santiago que es que tengamos paciencia hasta que Cristo vuelva. Mi pregunta es si tú tienes paciencia o estamos teniendo paciencia. Bueno, luego dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Esto se escribió hace 2000 años. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. I repeat. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez, que es Dios, está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y muchos, por sus palabras proféticas, perdieron la vida. Los mataron porque no les gustaba lo que decían los oyentes. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos conocéis la historia de Job? ¿Cuántos conocéis el final de la historia? Pues el final de la historia de Job puede ser tu final también. Que aunque pases por aflicción, puede ser que tu final, si te mantienes con integridad como lo hizo Job, sea muy diferente al tiempo de aflicción. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, o sea, hablad la verdad, y vuestro no sea no. Nosotros tenemos una costumbre, Consuelo y yo, cuando yo le digo algo, y ella, y para afirmarle que lo que estoy diciendo es toda la verdad, le digo, mi sí sea sí. ¿No, Consu? Una costumbre tonta que tenemos. Dice, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Luego versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay algún afligido aquí? ¿Te aflige tu matrimonio? ¿Te afligen las circunstancias? ¿Te afligen algunas cosas? Pues mira la respuesta, haz oración. Ora. Sencillo, ponlo delante del Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, pero no para ahí. Hay un punto y una coma. Y dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados.
Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Y que sepa que si el que hace la oración en medio de la aflicción es una persona justa, Dios escuchará su oración. Porque puede ser que yo levante una oración en medio de la aflicción, pero no sea yo una persona justa y mi oración no pase del techo. Y ese es el porqué muchas veces nuestras oraciones no tienen respuestas. No es que Dios no oye, porque Él oye. Es que a veces nuestra oración no sube. ¿Por qué? Porque los cielos están cerrados sobre nuestras vidas por nuestro mal corazón y porque no somos justos, de acuerdo a la justicia de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿En qué versículo estaba? 17. Volvemos al 16. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Era mejor que nosotros? No. ¿Era un Superman espiritual? No. Pero era un hombre que vivía en un tiempo difícil en Israel, Elías, cuando toda la nación se había postrado delante de los Baales y él no se había postrado. Por eso su oración, la oración del justo, hizo que cuando él orara, los cielos se cerraran y no hubiera lluvia, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esto es lo que Dios había dicho al pueblo de Israel en Deuteronomio y a través de Moisés. Y luego volvió a orar, porque era un hombre justo, y el cielo volvió a abrirse. 3 años y medio después de ese tiempo de sequía, los cielos se abrieron. Así que yo te digo que si tú eres justo y oras de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios escucha, oye y contesta y obra milagros. Y no tienes que tener la menor duda, porque es así, porque lo dice la palabra. Elías era un hombre sujeto a las pasiones como las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice que otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Solemos decir, esto ya lo hemos dicho algunas veces, o lo hemos oído muchas veces, que la oración es poder, que la oración mueve la mano de Dios. El otro día en una reunión que tuvimos por videoconferencia a la fraternidad de Valencia, de Levante, Murcia, yo les compartí esta palabra, les dije, y creo que ya lo he dicho más de una ocasión aquí, que la oración no mueve la mano de Dios. O la oración mueve la mano de Dios, pero es una verdad a medias. Entonces nosotros pensamos que por orar mucho, ponernos muchos a orar, intensificar la oración, Dios va a escuchar. Es como si cogiéramos a Dios y lo arrinconamos. Es que tú has dicho que, si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo y pensamos que porque yo le digo eso a Dios, Él va a cambiar su voluntad. Y yo te digo que la oración no es que para bajar la voluntad de Dios a mi voluntad. La oración, hermano, es para que yo suba mi voluntad a la voluntad de Dios, que es muy diferente. Entonces tenemos una herramienta tan preciosa como el poder comunicarnos con Dios. Y lo podemos hacer porque Jesús en la cruz del Calvario nos abrió la puerta para que yo pueda acercarme a Dios a través de la oración o a través de la fe. Y mi oración, cuando es la oración de un justo, escucha, y no es que yo he sido justificado en Cristo, sí, pero no basta. Aparte de, si yo he sido justificado en Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, esto debería de llevarme ¿a qué? A vivir de forma correcta y justa. No sé si me explico. Y la oración del justo puede mucho. Abre los cielos, cierra los cielos. Le dice al viento calla y el viento enmudece. Le dice a la tempestad quietud, quieta,
y la tempestad para, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es Dios en medio de todas las circunstancias. Y yo quería dejaros solo un consejo en esta mañana. Dice Isaías, vamos a leerlo, hablando proféticamente de Cristo, de Jesús, del Jesús que tenía que nacer, el cual conmemoramos en estos días, o debemos por lo menos recordarnos que Él un día vino, dejó su condición de hombre, de Dios, como hemos leído al principio, y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo más profundo, se hizo siervo y dio su vida por nosotros, muriendo en una cruz. Amén. Dice que ese sentir es el que tiene esa forma de ser, es la que tiene que estar en nosotros. Y luego hay algo interesante que yo quiero dejaros en esta mañana. Y a mí me encantaría que tuviéramos nuestros oídos bien abiertos y nuestro corazón bien abierto y que tomáramos la determinación de hacer lo que Jesús nos dijo lo que teníamos que hacer. Amén. Que no se quede en una palabra bonita. Oh, qué bonito ha sido. A mí no sirve para nada decir qué predicación más buena si luego no la aplico en mi vida. No sirve para nada. Se quedará en una predicación buena que emocionalmente te ha tocado en un determinado momento, pero si yo no tomo la determinación de vivir de acuerdo a esa enseñanza, entonces no sirve para nada. Santiago dice que eso es como el hombre que mira su rostro en un espejo y cuando se aparta se olvida de cómo es. Y de aquí, así es todo aquel que es oidor y no hacedor. ¿Y sabes qué al Señor Jesús le pasó? Que no todos escucharon sus palabras. Es más, un porcentaje muy elevado no hizo caso a lo que Él enseñó. Pero hubo un grupo que sí que decidieron seguirle. Y que sí que decidieron que sus palabras les transformara. Y que decidieron vivir de acuerdo a lo que Él estaba enseñando. Y dice Isaías 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, de las descendencias de Isaí. ¿Sabéis que Isaí es el padre de David? Fue el padre de David. Y que Jesús es del linaje, tenía que ser del linaje, el Mesías de David. Y dice que del linaje de Isaí, del rey David, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¡Wow! Amén. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. Dice, ¿espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia. Me está definiendo, ¿no? Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Lo podemos volver a leer? Porque eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Él es el primogénito y nosotros, sus hermanos pequeños de nuestro Señor Jesucristo. Dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quiero decirte, hermanos, que el viernes que viene me gustaría compartir de vosotros acerca del por qué hablamos en lenguas, los que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo y el beneficio de hablar en lenguas. Así que yo quiero invitarte a que estés este viernes porque va a ser muy interesante a las 8 de la tarde. ¿De acuerdo? Ese espíritu que estuvo sobre Jesús también vino hace 2000 años para reposar o posar o vivir o morar, no sé cómo decirlo, en la iglesia. Pero mira lo que dice, y es donde quiero llegar en esta mañana. El versículo 3. A ese retoño del tronco de Isaí, ese vástago, Jesús le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y mira lo que dice, y esta es la palabra para nosotros en esta mañana. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, o sea, actuará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad, o sea, con equilibrio por los mansos de la tierra. Y luego podéis seguir leyendo. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos aprender es a no juzgar según lo que ven nuestros ojos y tampoco juzgar
por lo que oigan nuestros oídos. Por ejemplo, para no juzgar. Yo me he levantado antes, me he ido al baño. ¿Por qué? Ahí el pastor debería ser el ejemplo. Es verdad, pero no debo de ser el ejemplo de los demás. Todos tenemos que ser ejemplos los unos de los otros. Porque yo no soy Superman. Yo soy como Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones. Pero estoy tomando una medicación porque tengo inflamación de la próstata. Y esto me lleva a ir como 30 veces al día al baño. Entonces no puedo juzgar por lo que vean mis ojos. Ni tampoco juzgar por lo que alguien me hable de otra persona. Y me encanta que mi Señor Jesús sea así. Porque nosotros muchas veces juzgamos por lo que ven nuestros ojos y por lo que otros nos cuentan. Zacarías 8, 16 y 17 dice, es Dios que está hablando a través del profeta Zacarías, no a la iglesia, sino al pueblo de Israel. Y está diciendo, yo voy a restaurar, voy a levantar de nuevo, voy a llenar de gloria a Jerusalén como lo tuvo en su tiempo. Pero no para ahí. También les da instrucciones. ¿Estás conmigo? ¿Sí o sí? Dice, versículo 16 del capítulo 8 de Zacarías, dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y juzgad no por lo que vean tus ojos, ni por lo que oigan tus oídos, dice según la verdad. Pero juzgad también de acuerdo a lo conducente a la paz en vuestras puertas, que cuando tú juzgues a un hermano sea para paz y no para contienda, ni no para condenarle. Porque yo puedo juzgarte de acuerdo a lo que yo veo, pero yo no te conozco, yo no sé por qué llegas tarde a la congregación. Puede ser que hayas tenido un percance, puede ser que te hayas quedado dormido, pero a mí no me compete juzgarte. Amén. ¿Os gusta esta palabra? ¿La vamos a poner en práctica? ¿Tomamos la determinación de dejar de juzgarnos los unos a los otros? Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Jesús nos dijo en el Sermón del Monte. Dejemos, por favor, de juzgar. Lo juzgamos todo, hermanos. Si fulanito pasa o no pasa a dejar la ofrenda, ¿y a ti qué te importa? Sencillamente. Yo sé que suena fatal, pero no es tu problema. Tu problema es que tú hagas lo correcto. No es mi problema. El problema es que yo haga lo correcto. Y como pastor de la congregación, hasta que el Señor me ponga otro, mi obligación es enseñar lo correcto. Para que vuestras vidas y mi vida a la vez sean edificadas sobre la palabra y no sobre interpretaciones humanas. Porque las interpretaciones, hoy interpretamos de una forma, mañana es como la teoría de la evolución. O sea, hoy tienen una teoría, mañana descubren otra cosa y dicen, no era como lo pensábamos, era así. Y muchas veces nuestras interpretaciones no tienen fundamento. Pero hay cosas que están fundamentadas de una forma sólida, firme en la palabra, y esas son las que tenemos que vivir, y esas son las que tenemos que cumplir. La más importante, temer a Dios, que es el principio de la sabiduría. Amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si yo amo a mi prójimo, voy a dejar de juzgarle. ¿Estás conmigo? No es que yo soy así, pues cambia.
Yo es que soy mal pensado, pues cambia. Pues pon tu mente en las manos del Señor y deja que la palabra te cambie y que el poder de tu Espíritu Santo te convenza de lo que estás haciendo está mal. Dice el versículo 17 de Zacarías, después de hablar verdad cada cual con su prójimo, se juzga según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Esto es una palabra al pueblo de Israel, pero es una palabra también para la iglesia. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. La mayoría de las separaciones en las familias porque pensamos mal los unos de los otros. A veces porque hay competitividad, a ver quién tiene la mejor casa, el mejor en la familia, porque hay hermanos que no se tratan, porque hay hijos que no hablan con los padres. A veces porque nuestra mente está sucia y pensamos mal. Y seguimos pensando, y lo peor, para mí, lo más triste es que seguimos pensando que somos nosotros que tenemos razón y que los equivocados son los demás. Y no nos damos cuenta que a veces somos nosotros los equivocados y los demás son los que tienen razón. Pero lo importante no es si tú tienes razón o es tu hermano quien tiene razón. Lo importante aquí es, tenga quien tenga la razón, yo no voy a permitir que nada me separe de mis seres queridos. Lo repito, ser cristiano es nadar contra corriente. Los compañeros de trabajo te van a aconsejar mal. Un mal creyente o un mal cristiano te va a aconsejar mal. Y a veces en un mal consejo vemos la salida a una mala situación. El problema es que un mal consejo a una mala situación empeora la situación y no la arregla. Voy a ir más allá, y esto lo he dicho muchas veces. El divorcio y la separación matrimonial no son voluntad de Dios. ¿Quieres ver un cambio en tu familia, en tu matrimonio? Sé justo y ponlo delante de Dios tu situación y verás cómo Dios obra. Lo que quiero decir es, haz lo correcto. Haz lo correcto. Mirad, Dios no usa una varita mágica. Él usa su palabra. Y Él, los principios que nos ha dejado en su palabra, son los que activan su mano sobre nuestras vidas. Yo sé que no gusta esto. Yo sé que la salida que yo estoy pensando es otra. Porque estoy harto, porque ya no lo soporto. Pero deja que sea Dios quien tenga la última palabra en tu situación. Y lo que Dios hoy te está diciendo es que dejes de juzgar. El primer lugar donde tenemos que dejar de juzgar es en el hogar. Luego la iglesia. Luego en mi trabajo. Dejemos de juzgar a nuestros gobernantes, oremos por ellos. De verdad, somos diferentes, nadamos contra corriente, no andamos de acuerdo a la corriente de este mundo, andamos de acuerdo a la corriente del río de Dios que sale del trono de Dios, que es diferente. Habían dos pastores, no sé si eran dos pastores o dos hermanos, que se juntaron para compartir experiencias. Esto creo que, no sé si lo he dicho, como lo he compartido varias veces, no sé si ya lo he dicho. Uno era un creyente esto es algo real, dos creyentes, uno de un país donde la iglesia está siendo perseguida por su fe, los están encarcelando y matándolos por su fe, y el otro era de un país occidental como España.
Y el del país occidental decía, hay que ver qué mal que lo estáis pasando, voy a orar por ti. Y él dijo, no, yo voy a orar por ti. Porque si yo estuviera en un país donde tengo pornografía en mi móvil a las 24 horas del día, accesible, donde nos separamos, donde hay tanta libertad, yo no duraría como cristiano ni 2 semanas. Eso le dijo el de la iglesia perseguida al de la iglesia occidental. Dice, pero nosotros cuando nos convertimos sabemos a quién creemos, para quién vivimos y lo que tenemos que hacer. Amén. Ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que yo aborrezco, dice el Señor. Hay una diferencia entre creer en Jesús y seguir a Jesús. Muchos creen en Él por lo que Él puede hacer en sus vidas, salvar sus almas, provisión, sanidad. Hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. El creyente cree, pero el discípulo sigue a su maestro. Mateo 28 dice, Jesús se acercó y les habló, 28, 18, 20. Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más tenemos que hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 3 tareas. Hacer discípulos en todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles lo que Jesús también nos ha enseñado, nos ha mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Efesios 4:11, veíamos el domingo pasado, no vamos a buscarlo. Dice que Dios ha instituido, ha dado dones a los hombres, que ha puesto dones ministeriales, dones de servicio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que hagan la obra del Evangelio. Mi tarea, si yo soy uno de esos ministerios, es enseñar a la congregación, a que la congregación viva sirviendo al Señor de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es mi tarea. Dones ministeriales, capacitaciones, no títulos. No títulos. Yo estoy en contra de los títulos, estoy en contra de las credenciales. No sirven para nada. Es más, a veces hasta destruyen vidas. Dones ministeriales para preparar a los santos para la obra del ministerio, o sea, el servicio. O sea, personas con una capacidad dada por Dios para enseñar a los creyentes lo que tienen que saber, lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Y eso es una tarea, es una obligación tremenda. Y no es fácil. Y no es fácil, porque no siempre se recibe bien lo que se quiere enseñar. Porque va contra lo que yo haría. Pero aquí la cosa no es lo que yo haría, es qué haría Jesús en mi lugar. Dice Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo, ¿tú eres de Cristo? Vale. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es la carne? La vieja naturaleza. El hombre que no conoce, esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Las tendencias a maldecir, insultar, mal hablar. ¿Cuáles son las pasiones de la carne y sus deseos? Pues si lo leéis en Gálatas 5, en los versículos anteriores al versículo 24 lo encontraréis.
porque lo dice. Y una de las pasiones de la carne, que más le gusta a la carne, es juzgar y criticar a los demás. ¿Sabes qué es eso? Pensar mal. Juzgar es emitir un juicio acerca de alguien con un veredicto. Es culpable. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Tantas veces me tenían que haber llamado, los deberían. ¿Está Maribella por ahí? ¿Qué son los deberías? Hay mucho ahí, ¿no? Pues los deberías a veces machacan a la gente. Es que como soy cristiano debería. No, vive. Y deberías a veces son responsabilidades que nosotros aplicamos pensando que es lo que los demás esperan de nosotros. Por ejemplo, el pastor debería de ser el primero en llegar a la congregación. ¿Por qué? ¿Porque es el pastor? Debería, tal vez, sí, no lo sé. No sé si me estoy explicando. Y perdón si me pongo yo. Es por no poner a nadie más. Mira la pastora, siempre llega 5 minutos, se sienta tarde. Cuando ya hemos empezado, se sienta tarde. Lo que nadie sabe es que está preparando un pastel que ha traído para venderlo para misiones. Es que es tan fácil juzgar. Por eso Jesús dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No es una teoría teológica. Es que yo no voy a hacer, si yo doy mi ofrenda, no voy a hacerlo para alardear, para que los demás me aplaudan. Lo vengo a decir porque somos tan dados a juzgar tan a la ligera. Nos pasamos la vida culpando a otros en nuestra supuesta inocencia. Yo sí que soy un buen cristiano. Yo no soy como María Jesús. O no soy como Julius. Lo siento. Ahora la pregunta es, ¿nos hemos parado a pensar en cómo ve Dios a mi hermano, a quien estoy juzgando? Lucas 18. Y de verdad, hermanos, si algo de lo que se comparte desde aquí o yo comparto no se llega a entender, por favor, no me juzgues. Llámame, háblalo conmigo. Es que, hermano, esto no lo he entendido. ¿Qué has querido decir con esto? Porque desde aquí a veces yo creo que lo digo bien y puede ser que no lo diga tan bien. A veces por las prisas, porque voy rápido, porque me trabo. Sí, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Versículo 9. Dice, mi pregunta es, ¿cuántos buenos cristianos hay aquí? Pues puede ser que sí que los haya. Y seguro que hay buenos cristianos, un montón aquí. Pero Jesús, sin embargo, a sus discípulos les dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué estaba haciendo? Comparándose con los demás. Porque los demás, ¿cómo son? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano.
¿Qué estaba haciendo? Juzgar. ¿Qué fue? A orar. ¿Dónde? En el templo, donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces entendemos que el fariseo y el publicano, los dos eran judíos, porque se les permitió entrar en el templo. Es una parábola. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Soy un buen fariseo, un buen judío, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Dios, sé propicio de mí, porque soy un pecador. Y la respuesta de Jesús fue, os digo que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estaba enseñando de no juzgar. Y que lo importante no es cómo venga tu hermano a la presencia de Dios, es que yo venga correctamente a la presencia de Dios. Y mi hermano ya se apañará como viene. A mí no me compete juzgarle. La mayoría de las veces no juzgamos según la verdad, sino según nuestra verdad, o sea, lo que hemos establecido como verdad. Juzgamos la forma de vestir, juzgamos si fulanito ha pasado a dejar su ofrenda o no, si el otro da su diezmo o no, juzgamos en cómo vienen los demás, si viven en pecado o no, juzgamos lo que compran, lo que dicen, si vienen a la iglesia o no vienen, etcétera. Lo importante aquí no es lo que el otro haga, sino lo que yo hago. Si algo veo en otro, llevo esa inquietud delante de Dios. Pero a mi prójimo, al que llevo delante de Dios, lo que la palabra de Dios me dice es que le tengo que amar, porque eso es lo que Dios hizo conmigo. El juicio lo tenemos que dejar al Señor. Él sabe juzgar justamente. El discípulo es como Jesús. No se queda en pensar lo que hace el otro, sino que ayuda y ama a su prójimo a corregir sus errores. Lucas 7, voy a concluyendo, 37. Pero no haberme equivocado. Dice, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, estaba en casa de Simón el fariseo, comenzó a regar sus lágrimas con sus pies. Con sus pies. Lo he dicho al revés. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, qué terrible es ese decir para nosotros mismos. Es hablar en nuestro silencio, es emitir un juicio sin conocer la verdad y sin conocer las causas y sin conocer las intenciones. ¿Qué dijo este? No se puso a condenar a la mujer. Dijo, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Qué fácil es emitir un juicio. Qué fácil es condenar. Qué fácil es decir, si fuera el Mesías, no actuaría así. Sabría quién le está tocando. Sabría que esa mujer es pecadora. Y como es pecadora, la reprendería delante de todos. Pero Jesús es el amor con patas. Es el amor en acción. Es la misericordia. Es la gracia. Es la bondad. Es Dios. Si nos pusiéramos en el pellejo de esta mujer,
que tal vez vendía su cuerpo. Algunos creen que era María, la hermana de Lázaro. Otros creen que era María Magdalena, de la que salieron 7 demonios. No se sabe, da igual. Pero imaginaos una mujer que sabía que era conocida por todos como una ramera, como una pecadora, como una sinvergüenza para los demás. ¿Cuánto le costaría llegar a los pies de Jesús? Porque vio en Jesús el único que la trató de manera diferente a como la trataban los demás hombres. No solamente es el precio del perfume que derramó, es un corazón quebrantado y humillado que se acercó al autor de la vida, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y derramó sus lágrimas, mojando los pies de Jesús, sin importarle lo que los demás pensaran de ella. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos? O somos la mujer, o somos Simón el fariseo. Es tiempo de vivir la palabra y andar según nos mandó. No solamente nos enseñó, sino que nos mandó Jesús. Me encanta la respuesta de Jesús. Entonces Jesús respondiendo le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Tal vez Simón esperaba otra respuesta que condenara a la mujer, pero le dice la verdad. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, una palabra sabia, le dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me dices un beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco amó. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Este es mi Jesús, en quien yo creo, el cual me pide que yo sea como Él. Mateo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y para entender bien este pasaje necesitamos conocer todo el contexto, porque si no, no lo entendemos. Y el contexto es que Jesús le está diciendo a los discípulos: vosotros sois la luz y sois la sal. Y luego les dice cómo ser luz y cómo ser sal. Les dice: amad a vuestros enemigos. Hay una serie de enseñanzas, les enseña a orar. Les dice que si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. Y yo me imagino que cuando Jesús estaba enseñando, los discípulos decían: yo conozco más de uno que son así. Pero Jesús les dice, después de toda la enseñanza de Mateo 5 y Mateo 6, les dice: no juzguéis. Esto es para vosotros, esto no es para la gente de fuera. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nadie que no es un discípulo puede discipular a otro.
La única forma de ayudar a mi hermano a quitar la paja que está en su ojo es si yo he quitado primero la viga de mi ojo. Porque es más fácil ver los defectos y los errores de los demás que los de uno mismo. Y luego dice, hay un versículo que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen, se vuelvan y os despedacen. ¿Sabéis lo que significa echar perlas delante de los cerdos? No echar perlas. Está diciendo, no des consejos a quien no los quiere recibir. Y no es una expresión de Jesús, es una expresión que se usaba en su tiempo. ¿Sabéis cuánto tiempo a veces perdemos con gente que no quiere escuchar? Gente que viene, pastor, ayúdanos o ayudan, a ver si nos podéis aconsejar. Y aconsejamos y hacen lo contrario de nuestros consejos. Termino. Y es verdad, ¿eh? A un cristiano que estaba hablando de su fe, una mujer se le acercó y le dijo, esto lo escuché el otro día y me encantó, ¡guau! Dice, a un cristiano que estaba hablando de su fe, una mujer se le acercó y dijo, soy lesbiana, ¿qué piensas tú? Y él le contestó, ¿qué importa lo que yo pienso? Yo estoy aquí para que conozcas a Dios. Lo repito. A un cristiano que estaba hablando de su fe, una mujer se le acercó y le dijo, soy lesbiana, ¿qué piensas tú? Y él le contestó, ¿qué importa lo que yo pienso? Yo estoy aquí solo con un propósito, que conozcas a Dios. No estoy aquí para juzgarte. Es lo que le está diciendo en pocas palabras. Hermanos, es tiempo de dejar de juzgar a los demás. Miqueas dijo, hablando al pueblo de Israel, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Y si veis el contexto del capítulo 6, está hablando de rituales religiosos. Y dice, no es eso lo que Dios me pide. Miqueas dice, lo que Dios pide es hacer justicia, que es hacer lo justo, amar misericordia, amar la misericordia. ¿Sabes que misericordia y perdón van unidas? Porque la misericordia es no actuar de acuerdo a como una persona merece. La misericordia es que a pesar de que merezca, yo le voy a amar y yo le voy a perdonar. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y la prueba de la misericordia está en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y podemos pensar, sí, pero necesitan conocer la verdad. Sí, es verdad, pero todo tiene su tiempo. Lo que necesitamos por encima de todo es conocer a Dios a través de Jesús. Y una vez una persona conozca a Dios a través de Jesús, después siempre habrá tiempo para aconsejarle correctamente, pero siempre sin juzgar y sin condenar. Solamente con una actitud que es amándole. Es la actitud que usa un padre con su hijo.
corrige con amor. Amén. Espero que Dios nos hable, nos haya hablado. Yo creo que sí, a través de esta palabra. Amén. Bien. Nos ponemos en pie, si quieres, o sentados, si quieres. Es un momento, después de cuando Dios habla a nuestros corazones, es tiempo de tomar una decisión. Esta palabra tiene que ser afirmada en nosotros. Esta palabra es una de tantas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sería buenísimo si en esta mañana tú tomaras la decisión de amar misericordia, de vivir de acuerdo a la justicia de Dios, de no juzgar a los demás. Es tan fácil juzgar. Está en nosotros. Está en nuestra naturaleza caída. Es fruto de la carne. Hay momentos en que sí que hay juzgar situaciones, pero siempre es para lo conducente a la paz y a la restauración. Nunca para condenación. Señor, estamos en tu presencia en esta mañana porque nos hemos acercado como iglesia. Y Señor, somos el templo. Ya no como el que había en Jerusalén, que era de piedra, ahora somos de carne, de corazones, de hueso. Somos seres humanos, piedras vivas. Y hemos venido a, como lo hicieron el publicano y el fariseo, hemos venido a tener un tiempo de charla contigo. Y nos hablas. Y nos hablas a través de tu palabra. Y estamos delante de ti. Yo quiero darte las gracias por este año 2024, que ha pasado sumamente rápido, con un montón de cosas que han ocurrido en el mundo, en España y en nuestras vidas. Tú sabes los sueños que tenemos, buenos sueños, lo que nos gustaría alcanzar en el 2025. Pero yo quiero rogar que por encima de todo nos permitas alcanzar el vivir en tu voluntad. Quiero pedirte, Padre, que esta palabra que hemos escuchado penetre, se clave, y como una espada que penetra y duele y hiere y sangra. Señor, y tu palabra dice que tu propia palabra es espada de doble filo. Te ruego que penetre. Si tiene que herir, que hiera nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro sentir de justicia propio. Señor, que parta lo que tenga que ser partido en esta mañana. Partido en dos. Pero que no vuelva la palabra tuya vacía, tu presencia. Señor, ayúdanos, danos la mente de Jesús, que no juzgaba por lo que veían sus ojos, ni tampoco por los comentarios de otros como el de Simón el fariseo. Yo quiero rogarte, Dios, que nos ayudes a ser buenos discípulos de Jesús y que nos ayudes también a enseñar a otros tus mandamientos, Jesús, viviéndolos nosotros primero. Espíritu Santo, yo creo con todo mi corazón lo que Jesús dijo, que tú nos llevarías a toda la verdad, que la verdad nos haría libres
Y queremos andar libres, libres de prejuicios, libres de rencores, libres de resentimientos, aunque tengamos motivos para estar resentidos o tener rencores, pero ser libres de verdad. Que cuando nos juntemos un domingo aquí, no estemos mirando, vengamos para disfrutar los unos de los otros en tu presencia. Ayúdanos también a ser valientes y confesar nuestras ofensas los unos a los otros para ser sanados como cuerpo, como iglesia. Y que nuestra oración sea la oración del justo que puede mucho. Esa oración que puede mucho porque es la oración de un justo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Padre, por favor, Señor, y perdónanos. Tú dijiste, Señor, a las iglesias de Asia que si no se arrepentían de aquellas cosas que tenían que cambiar o quitar o dejar de hacer, tú quitarías el candelero de su lugar. Yo quiero rogarte, Dios, que nos ayudes a quitar lo que tenga que ser quitado, para que tu presencia permanezca encendida en cada uno de nosotros y en esta congregación. Señor, no sabemos hacerlo de otra manera. Tal vez lo podríamos hacer mejor, podríamos tener un mejor lugar, un mejor equipo de música, renovado, Señor, con la tecnología moderna, nueva. No lo sé, pero lo que tenemos son nuestros corazones y nuestras vidas. Y yo quiero pedirte que nos ayudes, Señor, a reciclarnos en ti. Que tu palabra nos resetee para que podamos, Señor, sintonizar contigo cada día, cada minuto, cada segundo y vivir de acuerdo a tu voluntad. Por favor, Dios, muchas gracias por mis hermanos aquí. Muchas gracias, Señor, por lo que son cada uno de ellos y por el amor que tú les tienes. Y muchas gracias porque somos importantes para ti. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén. 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 Gloria a Dios. Que Dios os bendiga. Que tengáis una buena semana. Nos vemos, Dios mediante, el viernes y el domingo que viene, que será víspera de lo que celebramos, que es la Navidad. Un abrazo.